El método de cascarones cilíndricos es un método para hallar el volumen de sólidos de revolución. Hay ciertas diferencias con el método de discos y arandelas, principalmente por cómo se consideran las franjas, esas franjas que se toman para prueba. Entonces vamos a ver. Cascarones cilíndricos. Principal característica, entonces, las franjas de prueba son paralelas al eje de rotación. Nuevamente las franjas, la prolongación de las franjas de prueba van a ser una partición con respecto a uno de los ejes y con respecto a esa partición es que se escoge el diferencial. En eso no cambia. En lo que cambia es en cómo se trabajan las franjas. Y bueno, vamos a ver cómo cambia entonces cuando las franjas son tomadas de una manera distinta, cómo se calcula ese volumen de revolución. Básicamente piensen en la siguiente situación. Podemos tener acá una curva acotada entre dos funciones sobre un intervalo AB y esto genera una región, ¿cierto? Acá tenemos f de x, acá tenemos g de x. Vale. Supongamos que el eje de rotación es, por ejemplo, este que está acá, esta recta vertical, x igual a c. Bien. Entonces, las franjas de prueba, ¿cómo se toman? Bueno, al igual, acá vamos a tomar un valor x arbitrario. Entonces, en la función g de x, este punto va a tener coordenadas x, y1, y en la función f, pues tendrá la misma primera coordenada, ¿cierto? X, pero la segunda coordenada será diferente. También podríamos poner este que está arriba como x f de x y el que está abajo como x, g de x. Bien. Con esto vamos a construir la franja de prueba, esa franjita de prueba de muestra. Y observen que la franja de muestra es paralela al eje de rotación. Es paralela a ese eje de rotación. Para calcular el volumen entonces de, de este método, vamos a ver cómo se calcula el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro circular recto se calcula como área de la base, ¿cierto? Área de la base por la altura. Entonces, un cilindro circular recto, esto es área de la base por la altura. El área de la base, como es cilindro circular recto, es, perdón, el área será pi por el radio al cuadrado por la altura. Bien, pi por el radio al cuadrado por la altura. Acá podemos ver cómo se deduce la integral, cómo se construye esa integral y se encuentra lo siguiente. Se encuentra lo siguiente. Cuando tenemos el área, esa área de la base, eso sería para el volumen de un cilindro, como tal, un cilindro macizo, ¿no? Para un cascarón cilíndrico, como es este caso, tenemos que el área será correspondiente al área superficial, ¿cierto? Y el área superficial, ¿cómo se calcularía? Entonces, el área superficial de un cilindro, ¿cómo se calcula? Se calcula como 2pi r, que será la circunferencia por la altura, ¿cierto? Tenemos que eso será 2pi, que será el perímetro de ese círculo por la altura, acá donde el radio es r. En concreto, el volumen
se calcula como la integral desde A hasta B de 2pi. Y ojo como aparece en el texto, acá tenemos x f de x, pero mucha atención, este x f de x es para cuando uno está calculando la región, ¿cierto? Que la región está acotada por la gráfica de f y el eje x, y el eje de rotación es el eje y. A mí no me gusta escribirlo así, yo no lo voy a escribir así, entonces acá vamos a escribirlo de esta forma. 2pi por r por h. Bien, y acá por el diferencial que corresponda. Entonces, a ver, voy a poner acá de x, vamos a poner acá un de x, o bueno, vamos a ponerle de w. ¿Dónde? R es el radio de giro. El radio de giro de la franja. R no es constante, esto es una función. H, ¿qué viene siendo? H viene siendo la altura de la franja. Y el W, entonces es la variable de la partición. Por ejemplo, en concreto, así como tenemos nosotros el dibujo, así tal cual está el dibujo, ¿cómo se calcula la altura de la franja? La altura de la franja es f de x menos g de x, ¿cierto? Es f de x menos g de x. ¿Cómo es el radio de giro en este caso? Observen que el radio de giro para esta franja será desde acá, desde este punto, que será x, hasta aquí. Es decir, esta distancia, ¿cuánto mide? Todo esto mide x. Perdón, desde allá. Sí, desde ahí mide x. Todo esto mide x y hasta el azul mide c. Entonces, ¿cuánto mide esta de acá arriba, el radio de giro? Ese radio de giro mide x menos c. ¿Vale? Mide x menos c. Entonces observe que el radio de giro y la altura dependen de cómo esté trabajando la función, de cómo esté trabajando la región acotada. Y por lo tanto, no, a mí en lo personal no me gusta como lo escriben acá en el texto, porque dice, bueno, esto es x f de x. Y tal vez cuando uno está estudiando esto por primera vez, se lleva la idea de que siempre se calcula así. Sin embargo, cuando empieza a tener otro tipo de ejemplos, y de hecho el primer ejemplo que plantean no se plantea exactamente así, acotado por una función. Este primer ejemplo que plantea lo plantea por una región acotada entre dos funciones. Entonces empieza a generar algo de dudas. Yo prefiero que lo escriban así como lo escribimos nosotros. 2pi, el radio por la altura, por el diferencial de la partición. Bien. Y esto es bastante más general, ¿no? Un poco más general. Entonces, a ver. Profe, Vamos ¿puedo subir un momentico, por favor? a ver, voy a hacer aquí un zoom inverso. Un poquito a la izquierda, profe. Bueno, lo que está a la izquierda es cómo se calcula perdón, este no es área del cilindro, esto es volumen del cilindro. El volumen del cilindro, el volumen de un cilindro es área de la base por la altura, pero el área superficial de un cilindro sí es 2πr de un cilindro circular recto, que será el perímetro o la circunferencia como tal por la altura. Bien, por eso se genera así. También 2pi por el radio por la altura, por el diferencial, y ahí se está haciendo el recorrido desde A hasta B en todo esto. Bien, vamos a ver entonces a los ejemplos. Vamos a ir a los ejemplos. Hay ejercicios que se pueden resolver por discos, arandelas y también por cascarones cilíndricos. En teoría siempre se puede usar o discos
o discos o arandelas, una de las dos, porque pues son excluyentes, y cascarones cilíndricos. En teoría, en algunos momentos usar estos cascarones cilíndricos puede ser complejo o usar los discos y arandelas puede ser complejo. Entonces, vamos a ver ejemplos. Ejemplos. En cada uno de los ejemplos vamos a hallar el área, perdón, el volumen del sólido de revolución. ¿Qué se obtiene al hacer rotar la región acotada por la gráfica, o bueno, por las gráficas de las curvas con respecto al eje de rotación indicado? Con respecto al eje de rotación indicado. Vamos a ver entonces aquí directamente, bueno, los ejemplos los dejo para que los lean ustedes. Problemas del 1 al 6. No me interesan estos, del 7 al 30. Entonces vamos a resolver el problema número 12. Y igual a x al cuadrado, y igual a 9 con respecto al eje x. 1. Y igual a x al cuadrado, y igual a 9 con respecto al eje de rotación es el eje x. Será el eje x. Entonces, mucha atención. Vamos a graficar. Vamos a graficar y igual a x al cuadrado. Más o menos es algo de este estilo. Estamos haciendo un bosquejo. Y igual a 9 es una recta constante. Por acá vamos a tener y igual a 9. Esto es y igual a x al cuadrado. Y bueno, esta región acotada va a rotar alrededor del eje x. Va a rotar alrededor del eje x. Vale. Rotando alrededor del eje x, a ver. Empezamos a ver o empezamos a notar que si yo tomo una franja, horizontal, ¿por qué debo tomarla horizontal? Debo tomarla horizontal para poder hacer precisamente cascarones cilíndricos. ¿Por qué? Porque el método de cascarones cilíndricos, las franjas deben ser paralelas ¿a quién? Al eje de rotación. Hay que tener en cuenta, muchachos, que en este caso va a ser más fácil considerar, y les voy a decir por qué. Va a ser más fácil considerar solamente esta área que estoy dibujando acá, que estoy coloreando acá. Y ponerla a rotar como esta área es igual a esta otra área, ¿cierto? A esta que está acá a la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo pongo a rotar esta área de la derecha en el primer cuadrante con respecto al eje X y duplico ese resultado, eso me va a dar el volumen de la rotación de la región completa. ¿Por qué va a ser más fácil hacerlo así? A ver, por lo siguiente. Si yo, por ejemplo, pongo un punto de prueba acá, XY, la pregunta que les hago es la siguiente. Es la siguiente. ¿Cuánto sería el ancho de esta franja si la tomara completa? Es decir, con respecto al cilindro que se va a generar al cascarón cilíndrico,
El radio de giro sería esta altura. El radio de giro sería esta altura. Voy a ponerla acá en amarillo. Este sería el radio de giro. No hay problema. El radio de giro entonces sería Y. Pero, ¿quién sería la altura? ¿Quién sería la altura de ese cilindro? ¿Quién sería? Sería 2 veces esta cantidad, ¿cierto? 2 veces esta cantidad, es decir, sería 2 veces X. Esto es X. Para este punto esto es X, pero esta parte de la izquierda va a ser igual en dimensiones a la parte de la derecha. Por eso le digo que va a ser más sencillo trabajar solamente con la parte de la derecha. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Es decir, el radio de giro. ¿Quién va a ser el radio de giro? Y. ¿Qué relación tiene Y con X a lo largo de esta curva, de esta parábola? Que Y es igual a X al cuadrado, es decir, el radio de giro es X al cuadrado. La altura será 2 veces X, o en este caso, la voy a trabajar simplemente como X, pensando en qué? Pensando en que solamente voy a poner a rotar esa área que está coloreada en blanco. ¿Cómo queda entonces el volumen? El volumen va a ser, bueno, 2 veces, ¿cierto? Porque son dos áreas iguales, 2 veces la integral entre 0, y ahora la pregunta es cuánto son las coordenadas de este punto de corte, y esto tiene coordenadas 3,9, ¿cierto? Si 3 es igual a, bueno, X es igual a 3, entonces Y es igual a 9. Ahí está. Entonces esto va a ir desde 0 hasta 3, desde 0 hasta 3, perdón, va a ir desde 0 hasta 9. Esto está haciendo una partición con respecto al eje Y. Si lo observan, las franjas están particionando ¿qué eje? El eje Y. Ahí tenemos varias franjas. Están particionando el eje Y. Entonces esto va a ir desde 0 hasta 9 y bueno, vamos a ver la información que necesitamos. Acá será 2pi por el radio de giro. El radio de giro entonces me conviene tomarlo como Y. El radio de giro es Y, el radio de giro es Y, y la altura sería X. Pero X, nuevamente, sobre esa curva, X, ¿qué relación tiene con Y? Entonces, Y es igual a X al cuadrado, por lo tanto, X es igual a raíz de Y. Y acá tendríamos que la altura es raíz de Y, la altura de raíz de Y, todo esto con respecto a Y. Y así quedaría planteado ese volumen. Quiero que revisen a ver si tienen preguntas. Profe, ¿por qué no lo toma todo completo? ¿Por qué no lo tomo todo completo? Vale, porque al tomarlo todo completo, yo, bueno, podría notar simplemente que esto es 2 veces X, ¿cierto? Que es 2 veces X, pero si por ejemplo yo quisiera para esta misma región ponerla a rotar, por ejemplo, ya no con respecto al eje X, sino por ejemplo con respecto a la recta horizontal, X igual a 3, vamos a poner aquí un ejemplo, voy a poder recorrer esto todo el tiempo. A ver, ¿cuál es el problema con este tipo de ejercicios? Que en algunos momentos, cuando uno tiene un problema similar, si yo tuviera este problema, entonces ahora que les voy a preguntar lo siguiente. Tengamos este problema así, vamos a tener este problema así. Entonces ahora la pregunta es, si yo quisiera hacer la rotación de esto con respecto al eje Y, estoy cambiando la orientación. ¿Cuál es el problema?
El problema es que si yo tomo acá un valor X, ¿cierto? Tomo un valor X, tomo acá una franja, tomo acá una franja. Esta franja tiene altura 2y, tiene altura 2y. Pero tendría que interpretarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque si yo lo hago como la diferencia, ¿cierto? La altura, como nosotros estamos acostumbrados a calcularla, sería ¿quién? La función que está en la parte de arriba menos la que está en la parte de abajo. Resulta que al ser la misma función, podemos cometer errores en el estimado de esta altura, ¿vale? En el estimado de esta altura. Aquí lo mismo. Yo podría acotar lo que está a la derecha menos lo que está a la izquierda, ¿sí? Lo que está a la derecha menos lo que está a la izquierda. Entonces, si me acostumbro a trabajarlo así, voy a tener problemas. Como les dije, yo puedo simplemente tomarlo completo, no poner, y de hecho va a ser totalmente análogo, ¿no? ¿Cuál sería la altura? La altura acá sería 2x. A ver, vamos a hacer las modificaciones si lo quisiéramos hacer así. La altura sería 2x, es decir, esto sería 2 raíz de y. Y en lugar de tener este 2 acá, ya no iría este 2 acá, sino estaría acá. ¿Sí ven? Es análogo porque este 2 lo puedo sacar de toda la integral. Solamente que para la concepción de la idea puede llegar a ser más sencillo. Yo solo les muestro caminos, ustedes escogen de qué forma lo hacen. Lo que deben analizar muy bien, muchachos, es precisamente cómo utilizar, o bueno, cómo establecer el valor de la altura, el valor del radio de giro, y evitar tener errores en esos cálculos, ¿no? Vamos a hacer un problema parecido a este. A ver, vamos a hacer un problema parecido a este. Y por lo pronto, vamos a dejar las integrales planteadas. Ustedes las resuelven en casa. Estas integrales son bastante sencillas. Entonces vamos a ver otro ejercicio. 2. Vamos a poner la función y igual a 1/2 de e a la x. Vamos a poner y igual a menos x menos 1. Vamos a poner y igual a 2x más 3. Así. Y todo esto va a ir girando, todo esto va a ir rotando alrededor de la recta x igual a 10. Vale. Quiero que planteemos esto. Veamos. Si nosotros hacemos un esquema de esto, vamos a hacer un esquema, un bosquejo. Tenemos la función 1/2 de e a la x. 1/2 de e a la x es una función que es de este estilo, ¿cierto? Aquí en el eje y va a cortar en 1/2, ¿vale? Vamos a dibujar la función menos x menos 1. Esto y igual a 1/2 de e a la x. Vamos a la función, acá está, y igual a menos x menos 1. Y bueno, tenemos 2x más 3. Bien, 2x más 3. Tal vez acá necesite poner esto con una mejor inclinación para que se vea cómo se va a acotar esto. 2x más 3, a ver si por acá es 1, cuando x vale 0, esto va a cortar en 3. Corta por aquí,
cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 1, esto vale 1. Y bueno, más o menos con estos dos puntos podemos trazar esta curva. Bien, listo. Vale, ahora veamos esto. Tenemos un eje de rotación que va a ser x igual a 10. X igual a 10. Y listo, ahí tenemos todas nuestras curvas. La amarilla es y igual a 2x más 3. Tenemos esta región. Entonces, mucha atención. Quiero resolver este problema usando cascarones cilíndricos. Para resolver este problema usando cascarones cilíndricos, algo que debemos notar es que esto debo dividirlo en dos regiones. ¿Por qué? A ver, voy a hacer acá un zoom y quiero que veamos esto. Resulta que, bueno, entre estas regiones de aquí, ahora vamos a tomar desde este punto, ahora vamos a ponerlo aquí, está en rojo. Vamos a tomar desde este punto, acá tenemos un punto de intersección, ¿cierto? Y bueno, por acá tenemos este otro punto de intersección. Si nosotros hacemos rotar esto con respecto a la recta y igual a x, perdón, x igual a 10, entonces las franjas tienen que ser paralelas a la recta. Para que sean paralelas, quiero que observen lo siguiente. Si yo tomo una franja por aquí, tomo una franja por acá, esta franja está acotada superiormente por la curva amarilla e inferiormente por la curva blanca. Pero entre estos dos puntos rojos, entre estos puntos de corte rojos, si yo tomo una franja por acá, entonces la franja va a estar acotada entre quién y quién. Va a estar acotada superiormente por la función amarilla, pero inferiormente por la función azul. ¿Vale? Inferiormente por la función azul. A ver, para que no nos queden dos regiones, porque así como tenemos esto, puede ser que tengamos dos regiones. ¿Cuáles dos regiones? Bueno, las regiones serán precisamente esta que está acá y toda la grande, ¿no? Entonces vamos a poner en las condiciones lo siguiente. Para y igual a 1 medio de e a la x, vamos a poner que la región va a estar acotada. Con respecto a 1 medio de e a la x, vamos a ponerle acá que va a estar sobre esta gráfica. Es decir, que va a estar por arriba de esa gráfica. Con respecto a x menos 1, también vamos a poner sobre esta gráfica. Y con respecto a y igual a 2x más 3, vamos a poner bajo esta gráfica. De esta manera, si está sobre la amarilla, perdón, está sobre la blanca, sobre el azul, pero por debajo de la amarilla, entonces ahora sí nos queda solo una región, ¿cierto? Por encima del azul, por encima de la blanca y por debajo de la amarilla. De esa forma, ahora sí ya se descarta esta región pequeñita que se está formando. Vale. Debemos hallar puntos de corte. Debemos hallar esos puntos de corte. Entonces, puntos de corte entre y igual a 2x más 3 y menos x más 1. Profe, ¿Sí? o sea, lo que usted dijo de ahorita de sobre y bajo, eso es porque usted quiso como para quitar la región pequeña y Sí. fuera parcial usted no lo pone así.
Sí, si es en un parcial, yo les pongo, a ver, lo que pasa es que acá están quedando dos regiones acotadas entre las tres curvas, ¿sí? De pronto en un examen no se va a aparecer algo como lo siguiente. Si yo pongo algo así, entonces ahora entre las tres curvas solamente va a haber una región. Pero en este caso, entre las tres curvas, aparentemente, bueno, yo digo aparentemente, porque acá estamos haciendo un bosquejo. Puede ser que este bosquejo no, como no lo estoy haciendo a escala, puede ser que en la forma en la que estoy haciendo el bosquejo realmente no se generen dos regiones. Pero si en el examen se generan dos o más regiones, yo les voy a especificar. En este momento, como usted lo dice, estoy poniendo esas condiciones para que me quede solamente una región. Vamos a ver cómo queda acá. Tenemos ahí un medio de e a la x. Vamos a poner ahora la función y igual. Vamos a poner y igual a menos x menos 1. Ahí está. Y vamos a poner la función y igual a 2x más 3. Bueno, sí, efectivamente sí se generan dos regiones. Nuestro bosquejo estaba bien. Entonces sí, como acá se generan dos regiones que están acotadas entre las tres curvas, por eso fue que le puse esa modificación para centrarnos en esta parte y ver qué hacer cuando tenemos algo de este estilo. Bien, entonces si aparece algo de este estilo, una región acotada entre varias curvas, pero digamos que necesito separar esta región en varias partes, entonces, ¿cómo hacerlo? Veamos a ver. Entonces, puntos de corte. Vamos a tomar puntos de corte. Quiero que me digan cuáles son los puntos de corte primero entre las funciones y igual a 2x más 3 y y igual a menos x menos 1. Menos x menos 1. Igualamos mediante y, de modo que 2x más 3 es igual a menos x menos 1. Por lo tanto, acá va a quedar 3x igual a menos 4, es decir, que x es igual a menos 4 tercios. Ese punto nos interesa, es el punto donde se cortan ambas rectas. Este valor que está acá es menos 4 tercios. Ahora, ¿dónde se corta la recta azul, que es menos x menos 1, con e elevado a la menos x? Entonces, vamos a ver. Puntos de corte entre y igual a un medio de e a la x y y igual a menos x menos 1. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolver esta ecuación, muchachos? Tengo acá un medio de e a la x igual a menos x menos 1. Es decir, que esto genera la función, o bueno, genera la ecuación un medio de e a la x más 1 igual a 0. La pregunta es, ¿cómo hallar solución a esa ecuación? ¿Saben cómo hacerlo? ¿Sí o no? No. Vale. Esto pueden hacerlo usando el teorema del valor intermedio y el método de la bisección que debieron estudiar en el curso de cálculo 1. Usando el método de la bisección, uno puede hallar raíces de una función cualquiera siempre y cuando sea continua y cumpla con ciertas condiciones. Pero bueno, ahí les dejo para que consulten eso y lo repasen. Eso debe estar en la sección 2.3, al final de la sección 2.3 del texto de SIL, y lo encuentran así como el método de la bisección. Vale. Pero si no lo han visto, entonces les doy una herramienta
fácil para que ustedes puedan resolver esto. Si ustedes ingresan, quiero que ingresen la función a la calculadora. Es decir, en la calculadora que van a escribir un medio de e a la x, un medio de e a la x más x más 1. Una vez escrito eso, sin el igual a 0, ¿no? No le pongan igual a 0, no. Así. Una vez escrito ahí, quiero que identifiquen en su calculadora una tecla que tiene en la parte de arriba la palabra solve. Está debajo del shift. Debajo del shift, yo hablo por la calculadora de FX 570. Debajo del shift hay la primera tecla. Si ustedes espichan shift y esa primera tecla, si ustedes ven en la parte amarilla, dice solve. ¿Sí estamos de acuerdo? Señor. Sí, profe. Entonces opriman shift, luego exprimen solve y ¿qué les aparece? X. Les pregunta resolver para qué X, ¿cierto? Señor. Entonces le vamos a dar 0 y le damos igual. ¿Y qué arroja? 3 medios. 3 medios. A mí no me arrojó eso. Menos 1,15. Tal vez a la persona que le dio 3 medios no oprimió shift primero. Tiene que oprimir shift primero. Shift, la tecla solve, y luego le da 0 y le da igual. ¿Cuánto les dio, muchachos? ¿X es igual a qué? Menos 1,15. Menos 1,157, ¿cierto? Para que vea, aprovechando que tenemos aquí GeoGebra, entonces vamos a verificar con GeoGebra, aprovechando que tenemos acá estas herramientas. Entonces, a ver, intersección entre estas dos rectas. Acá tenemos el punto, menos 1,33,033. Menos 1,33 es menos 4 tercios, que fue el resultado que obtuvimos. Ahora vamos a obtener la intersección entre la curva e a la x y esta otra recta. Ahí está. Lo pone como aproximadamente menos 1,16, ¿vale? Ahí lo está aproximando. Y de la misma forma, ahorita vamos a mirar allí en la calculadora cuál es el punto de corte entre la recta. Y igual a e a la 2x, y igual y igual a 2x más 3 y la función y igual a e a la x. Acá encontramos, bueno, tenemos estos puntos, acá hay otro punto, este punto de intersección, y bueno, ahí está, este otro nos va a dar 2,86 aproximadamente. Vamos a ver, nos falta ese otro punto, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuánto da este otro puntico rojo. Esta intersección entre acá esto es menos 1,57. No, menos 1,15. Vamos a ponerlo así, menos 1,157. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es este otro punto de corte? Entonces vamos a hallar ese tercer punto de corte. Entonces, tercer punto de corte, vamos a ver, corte entre y igual a 2x más 3 y y igual a 1/2 de e a la x. Volvemos a Entonces, ¿qué hace uno acá? Bueno, igual a mediante y, ¿cierto? Y obtiene 2x más 3 igual a 1/2 de e a la x. Lo ideal es dejarlo, o bueno, para poder utilizar esa tecla solve, tenemos que dejar esto en un solo lado de la igualdad. Y ahora vamos a escribir nuevamente esta ecuación. Entonces tenemos 2x más 3 menos 1/2 de e a la x, menos 1/2 de e a la x. Y nuevamente, Shift, esa tecla que se llama Calc. Entonces Shift y Calc para que lo resuelva. Y otra vez le digo 0 y él me arroja el valor que es, ahora ahí lo piensa un poco,
¿Qué valor arroja? Menos 1.44. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, esperen un momento. Está hallando el primer valor, ¿cierto? Está hallando el primer valor. Recuerden que esto tiene otro valor. Que si ustedes lo observan, ahora vamos a mirarlo acá en GeoGebra. Menos 1.44 es el primer punto de intersección que tiene, ¿cierto? Es ese primer punto de intersección que acá está, menos 1.44. Acá pues el detalle en la calculadora es que no está hallando el otro. A ver, para hallar el otro, tenemos entonces 2.8583. 2.8583. ¿Cómo obtener ese valor en la calculadora? Entonces, a ver, quiero que hagan lo siguiente. Quiero que que miren en la calculadora si oprimimos Shift Solve y si yo le doy 0, me da el menos 1.44. Si yo le doy Shift Solve y le doy 1, ¿qué aparece? Menos 1.44. Pero si le doy Shift Solve y le doy 2, quiero que me digan qué aparece. Bueno, muchachos, les pido un momento. Tengo que ir a... Están tocando la puerta, entonces vayan ya con los puntos de corte, mírenlos acá. Quiero que planteen la integral que resuelve el problema del volumen de ese sólido de revolución. Quiero que lo planteen.
Listo, muchachos, ya estoy con ustedes. Bueno, como pueden ver, cuando uno va variando ahí ese valor con el Shift Solve, ¿cierto? Entonces, ahí sí aparece el 2.858, ¿cierto? Si también le damos Shift Solve y le damos 3, aparece también el 2.858 y bueno, así. Observe qué pasa si le dan Shift Solve y le dan 20. ¿Qué da? ¿Qué les da? Todavía está calculando, bro. El profesor Claro. Mora, Y una vez lo calcula, ¿qué vota? Otra vez el 2.858, ¿cierto? 2.6 da. Dos puntos. Entonces, ¿qué les da? 8.58. Sí, Sí, profe. profe. Y si ustedes observan, debajo del valor de X aparece un L menos R, ¿cierto? Y dice igual a 0. La verdad, lo que está haciendo la calculadora, y acá viene la cuestión de por qué al principio nos salía el menos 1.44, es lo siguiente. Si yo a la calculadora le doy en ese 0, ¿cierto? En X igual a 0, él que lo que está haciendo, está calculando una raíz cerca a 0. Entonces, cerca a 0 se encuentra con esta raíz, ¿cierto? Que es donde se están cortando estas dos. Bueno, de hecho, donde se están cortando estas otras dos, que es este. Si le damos acá, digamos, en 1, el valor que nos encontraba más cercano era el menos 1.94, el menos 1.44. De hecho, ¿cuál es la distancia de 1 hasta menos 1.44? Es 2.44, ¿cierto? Esta distancia en total es 2.44. La distancia desde 1 hasta la raíz es 1.85. Entonces, él está mirando en valores cercanos hasta la raíz, que es 2.85, más o menos por acá. Esta distancia es de 1.85. Él está calculando acá raíces cercanos al valor que yo le doy. Cuando le dimos en 2, entonces acá sí encuentra muy rápidamente esta otra raíz que es el 2.85. Si le damos en 3 o si le damos en 20, él empieza a hacer las cuentas y la raíz más rápida que encuentra es esta. Eso es lo que está haciendo la calculadora. El L-R es un margen de error y eso se utiliza sobre todo cuando uno hace regresiones lineales, que ya lo irán a ver un poco en física. Y bueno, eso es lo que está haciendo más o menos. Entonces, cuando yo estoy buscando raíces, al menos debo tener certeza de cerca de dónde quiero hallarlas, porque no me va a arrojar un listado de raíces, me va a arrojar una sola y es la que encuentre más cerca. Es la limitante. Esa limitante que tiene, realmente él está haciendo un proceso iterativo. Y bueno, ¿cómo quedó esto entonces? Bueno, acá X nos dio 2.858 y entonces quiero que planteemos este problema cómo quedaría resuelto. Entonces observe, acá voy a calcular esto en dos partes, entre menos 4 tercios y entre menos 1.157. Acá esta región pequeñita, esta que está quedando aquí, esa región pequeñita. Entonces, observe las franjas, la franja es vertical, estoy haciendo una partición en el eje X, es paralela al eje de rotación, entonces el volumen lo voy a dividir en volumen 1 más volumen 2, donde el volumen 1 va a ser la integral entre menos 4 tercios y menos 1.157, ¿de quién? De 2pi por, ¿cuál va a ser el radio de giro en ese caso? A ver, quiero que pensemos esto. ¿Cuál va a ser el radio de giro en este caso? Sería de menos 1.15 hasta X10.
Pero el radio no es constante. Ese radio no es constante. Es decir, si yo tomo acá una franja, si yo tomo acá una franjita, ¿cierto? Esto tendrá un radio de giro. Si tomo otra franja acá más cerca del 1.157 tendrá otro radio de giro. Esos radios de giro normalmente son variables. Entonces, ¿qué ocurre? Que este radio de giro va a estar determinado. Bueno, ya que tenemos los puntos de corte, voy a borrar esto. Bien, voy a borrar esto por acá. Y nos quedamos aquí con esto. Entonces, acá tomo una franja que va a estar controlada por un valor X. Si ustedes observan, X es negativo aquí. Es decir, esta cantidad en distancia, ojo, en distancia, ¿cuánto mide? En distancia mide menos X. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, si acá tengo menos 2, si X vale menos 2, ¿cuál es la distancia? Menos 2, es decir, 2. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el radio de giro de X desde este punto X? El radio de giro es todo esto. Es decir, esto será menos X, que es esa distancia, más esta cantidad que es constante. ¿Cuánto es esta cantidad constante? 10. Es decir, que ¿cuánto es el radio de giro? El radio de giro es 10 menos X. ¿Sí es claro o no? Señor. Entonces, el radio de giro es 10 No, menos profe. X. ¿Por qué? O sea, ¿por qué le resta esa parte, no? Se supone que debe ser toda. Sí, señor, usted mismo lo está diciendo. Se supone que debo sumar, pero si, por ejemplo, mire que acá la recta blanca que está acá en vertical, este es el eje Y, ¿vale? A ver, este es el eje Y. Esta que está acá es el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, ya, porque menos. Sí. Exactamente. Si yo le sumara X, es decir, si yo hago 10 más X, a ver, si pusiera 10 más X, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si X vale menos 2, quedaría 10 más menos 2 y quedaría eso 8. Es decir, que la distancia daría 8 y sería algo como acá. Y esa no es la distancia. Entonces, por eso les digo, hay que medirlo como distancia. Acá tengo un valor X que es negativo. ¿Cuál es la distancia de X al origen? De este valor X al origen, la distancia es menos X. ¿Vale? La distancia es menos X. Y esta distancia es 10. Cuando sumo estas dos cantidades queda 10 más menos X, es decir, queda 10 menos X. ¿Vale? Entonces veamos. Tenemos radio de giro. El radio de giro será 10 menos X. ¿Cuál es la altura? Ahora vamos a mirar la altura en esta parte. ¿Cuál es la altura de esa franjita roja? Si ustedes ven, la altura de esta franja roja por la parte superior está controlada por la recta y igual a 2x más 3. Y por la parte inferior está controlada por la recta y igual a menos x menos 1. La altura realmente será esta diferencia de alturas. A ver, voy a trasladar esto aquí. Esta será la altura hasta la recta amarilla y esta de aquí es la altura hasta la recta azul. Cuando yo a la altura amarilla le resto la altura azul, me queda la altura de mi franjita roja. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la altura de la franja es la diferencia de las alturas. Es decir, es la diferencia de las imágenes. Por lo tanto, la altura de la franja, vamos a ver acá, esto es el radio, y la altura, ¿quién es? La altura será, por un lado tengo la imagen amarilla, que es 2x más 3, y a esto le voy a restar la imagen del azul. A ver, voy a ponerla acá con color y todo. Menos x menos 1, ¿cierto? Esta es la azul. Esa es la altura. Entonces, bueno, ahí en su cuaderno, donde estén tomando apuntes, quiero que le saquen por allí algunos letreritos. Esto de acá, ¿qué es? Es el radio. Y todo esto que está acá, ¿qué es?
todo esto es la altura. Todo esto es la altura. El diferencial es de X. ¿Por qué el diferencial es de X? Porque las franjas, cuando yo las prolongo, están cortando al eje X. ¿Cierto? Si yo acá estas franjas las prolongo, cortan al eje X, por lo tanto el diferencial es el diferencial de X. Vale. ¿Sí está bien? ¿Es claro cómo establecimos ese volumen 1? Vamos a establecer el volumen 2 y de pronto allí queda un poco más claro si no ha quedado claro. Si hay algo que no quede claro, me preguntan y bueno, vamos resolviendo dudas. Vale, ahora vamos a la parte 2. Vamos a la parte 2. ¿Por qué no puedo trabajarlo en una sola integral? Muy sencillo. Porque cuando lo quiero trabajar en una sola integral, tendría que tener la altura acotada por las mismas funciones todo el tiempo. A ver, voy a borrar todo esto de las distancias, porque ahora las distancias acá van a ser diferentes. Profe, una pregunta. Sí, señor. Si yo lo quisiera hacer por el método Landera, lo único que cambiaría es que el azul estaría sobre la blanca y la amarilla sobre la blanca y pues... Sí, señor. Si quieren, ahorita lo planteamos este mismo por Arandela si nos da el tiempo. A ver, voy a quitar entonces también de acá este X, a quitar esta franjita. Vamos a quitar esto para que no nos interrumpa mucho. Entonces, ahora, la segunda parte. La segunda parte va a ir desde este punto rojo, ¿cierto? Desde este puntico rojo acá donde se cortan estas dos, que es el menos 1.157, hasta este punto de corte, que era 2.858. Vale. Si ustedes observan, acá estoy tomando una franja, y esa franja va a estar determinada por un valor X aquí. Nuevamente, quiero la distancia. La distancia, ¿quién va a ser? Entonces, observen, desde este punto X, desde este valor X, ¿cuál es la distancia de este X hasta el origen? ¿Cuál es? Menos X. Menos X. Muy bien. ¿Y cuál es la distancia desde el origen hasta el eje de giro? Esto es 10. Es decir, que nuevamente el radio de giro para la segunda parte, el radio de giro es la suma de estas dos distancias, es decir, 10 más menos X. ¿Cierto? Que será 10 menos X. Mucha atención. Cuando uno supera el origen y ahora la franja cuando la estoy moviendo en la dirección creciente de X, digamos, la franja ahora queda aquí. Tal vez le puede llegar a surgir a usted duda, porque dirá, bueno, ahora ya no, la distancia tal vez no es 10 menos X. Pero si usted observa, si esto sigue controlado por un valor X, ¿cuál es la distancia de este punto hasta el eje de rotación? Veamos, para este de aquí, toda la distancia completa es 10. Y si a esta distancia le resto este pedacito X, vamos a ponerlo en rojo, este pedacito X, ¿cierto? Se lo resto, que ahora es positivo, entonces me da el tramo blanco. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que ese tramo blanco, ¿quién es? Es 10, y a este 10 le resto X, que ahora es positivo, entonces sí está restando. Es decir, que el radio de giro vuelve a ser 10 menos X. ¿Vale? Si genera duda, hago otra franja y verifico qué pasa en la parte positiva o donde cambie de signo y veo qué ocurre. Entonces acá el radio de giro, ya sea, bueno, voy a dejarlo acá en el dibujo, en la parte negativa o en la parte positiva está dando exactamente lo mismo. Entonces puedo ir directamente desde menos 1.57 hasta 2.858. Vamos a ir para el volumen 2 desde menos 1.157 menos 1.157 hasta 2.858. ¿Qué va a ir acá adentro? Bueno, 2pi por el radio de giro. El radio de giro, como vimos en ambos casos, será 10 menos x, el radio de giro.
La altura, entonces observe, la altura de la franja, vamos a ir otra vez acá, a hacer un zoom. La altura de la franja va a estar acotada entre las dos curvas, es decir, va a estar limitada por esas dos curvas. La altura de esta franja, ¿qué será? Será la altura de esta imagen, la imagen de este punto en la gráfica amarilla, menos la altura de la imagen de ese punto en la gráfica blanca, ¿cierto? Si está amarilla, el resto está blanca, va a quedar la parte de la franja. Entonces acá tendremos la amarilla menos la blanca, es decir, la amarilla es y igual a 2x más 3. Veamos, voy a ponerla con esos colores. Entonces, la altura, ¿quién es la altura? La altura es superiormente acotada por 2x más 3. Inferiormente acotada por ¿quién? Inferiormente acotada por un medio de e a la x. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Y todo esto por el diferencial de x. También aquí hagan un letrerito. Este es el radio. Esto de acá es la altura. Y ahí está. Como pueden ver, muchachos, hay ejercicios en los que toma bastante trabajo plantear estas integrales y plantearlas bien, porque hay que hallar puntos de corte, a veces hay que hacer algunas cuentas para hallar esos puntos de corte, porque también hay que tener muy claro el panorama de cómo plantear todas las distancias, radio de giro, alturas, ¿cierto? Si es para arandelas, radio mayor, radio menor, etcétera. Por eso les digo que para este tercer examen, lo que va a tener mayor valoración es el planteamiento de las integrales que resuelven los problemas. Con que a mí me quede mal aquí algo, un detalle, que de pronto el radio de giro no lo puse 10 menos x, sino 10 más x, ya quedó mal esta integral, ¿cierto? Que de pronto los puntos de corte no los hallé bien, quedó mal la integral. Entonces, por eso vamos a ser muy enfáticos en el planteamiento. Lo más importante es el planteamiento. ¿Por qué? Porque si yo lo planteo bien, esperaré, yo creo que todos esperamos que si queda bien planteado, en el proceso de resolverlo no cometamos errores, ¿cierto? Porque ya tenemos experiencia resolviendo integrales. El detalle es plantearlo bien. Ese es el detalle y es donde nos estamos concentrando más. Y bueno, acá tampoco vamos a hacer esa integral. Ustedes la hacen esas integrales. A ver, con el tiempo que nos queda este mismo problema, vamos a plantear el mismo problema, pero ahora lo vamos a resolver utilizando arandelas. Acá se puede usar arandelas. Como les digo, en teoría siempre se va a poder utilizar más de un método. Se va a poder utilizar más de un método. En este caso vamos a poder utilizar cascarones cilíndricos y arandelas. Y de paso les voy a decir por qué no se puede usar discos. Entonces, bueno, habíamos dicho que está sobre y está debajo, ¿no? El eje de rotación, este que está acá. Vamos a hacer otra vez el bosquejo. A ver, según lo que han visto ustedes en la gráfica, ¿por qué no se puede utilizar aquí? ¿Por qué no se puede utilizar discos? Bueno, aquí vamos a hacer que esto crezca más rápido. Y bueno, una recta venía así. Acá no lo estamos haciendo a escala. Y la otra venía más o menos de este estilo, ¿cierto? Lo que me interesa es concentrarme en la región. Vamos a concentrarnos acá en la región. Por acá teníamos x igual a 10, que es nuestro eje de rotación. ¿Por qué no se pueden utilizar discos? Porque para que se puedan usar discos o para que se generen discos, la región debe estar limitada por el eje de rotación. Y acá podemos ver que la región está separada del eje de rotación. Para usar entonces arandelas, que es lo que se va a generar, si yo ahora tomo las franjas, ¿cierto? Si tomo las franjas de esta manera, en horizontal, observe, cuando tomo esta franja
y la hago rotar con respecto al eje X igual a 10, esto genera una arandela. Como lo decía un compañero, ahora no se va a acotar. Primera observación. No vamos a tener esto recorriendo el eje X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las franjas, observe que las franjas están particionando al eje Y. Cuando hacemos aquí las arandelas. Si yo prolongo estas franjas, esto particiona al eje Y. Es decir, que antes nosotros ya habíamos averiguado cuál era el valor acá de X de este punto de corte, pero ahora no nos interesa el valor de X, nos interesa el valor de Y. Entonces, bueno, acá tenemos 2.285. Calculamos la imagen en cualquiera de estas dos funciones de intersección, por ejemplo, en un medio de E a la X y encontramos este valor. Vamos a mirar en GeoGebra. 8.72 dice GeoGebra. Lo calcula. Por otro lado, este punto de corte aquí abajo entre el azul y la blanca era menos 1.57, menos 1.157. 1.57. Y calculando la imagen de ese punto de corte, en cualquiera de esas dos, veamos, ese es B, es 0,16 aproximadamente, ¿vale? Porque estamos usando acá GeoGebra y no lo estamos calculando. Acá vamos a tener 0,16. Y finalmente para este último, que este punto es de coordenadas menos 1.44, coma, ¿cuál es la imagen de ese punto? La imagen de ese punto, no, mentira, no es el de menos 1.44, es el de menos 1.33, 0.33, es decir, esto es 4 tercios, 1 tercio. Menos 4 tercios, coma 1 tercio. Vale, ¿por qué necesitamos esta información? Porque ahora esto también se va a dividir en dos regiones, ¿verdad? Observen, si yo miro de derecha a izquierda, esta región está acotada entre menos 1,16 y 1 tercio, entre menos 1,16 y 0,33, está acotada por la derecha, por la blanca, y por la izquierda, por la azul, ¿cierto? Ahí está lo que estoy sombreando. Pero si analizo entre 1 tercio, que es 0,33 periódico, hasta 8.72, por la derecha lo acota la blanca, pero por la izquierda lo acota la amarilla. Por lo tanto, también debe plantearse con dos integrales. A ver cómo quedaría planteado esto. Veamos. Entonces, el volumen nuevamente será volumen 1 más volumen 2. Ese volumen 1 será la integral entre 0,16 y 1 tercio. Entre 0,16 y 1 tercio. Mucha atención, muchachos. Acá voy a analizar el radio mayor. Tomo una franja de estas horizontales y la pregunta es, ¿el radio mayor que será esta distancia, quién será? ¿Quién será este radio mayor? Y necesito analizar el radio menor, que será esta otra distancia. Este será el radio menor. Si ustedes observan, el radio mayor está limitado por la recta azul, ¿cierto? El radio mayor entonces será, veamos, hasta acá tenemos menos X, acá en esto azul. Esta partecita acá será menos X, esta distancia hasta acá será menos X y esto será 10. Es decir, que el radio mayor es 10 menos X. El radio mayor es 10 menos X. Tenemos entonces acá pi por el radio mayor, que es 10 menos X al cuadrado, menos, ahora el radio menor. ¿Quién es el radio menor? El radio menor, acá vamos a tener también un 10 menos X, ¿vale? Pero, a ver, esto quiero que no lo confundan, o si quieren, a ver, lo planteamos de otra manera. El radio mayor es 10 menos X, pero esta X está
limitada por la azul. Es decir, que x en la azul, ¿quién es? Veamos. Y es igual a menos x menos 1. Es decir, que menos que x es ¿quién? Menos y menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que el radio mayor es 10 menos y menos 1. El radio menor también es 10 menos x. Pero ojo porque no es la x sobre la misma curva, ¿cierto? Es sobre la curva blanca. Es decir, que en la curva blanca tenemos que y es igual a 1/2 de e a la x. ¿Correcto? Es decir, que x, ¿quién es? X será logaritmo natural de 2y. Por lo tanto, acá esto es 10 menos el logaritmo natural de 2y. Si observan que es lo mismo 10 menos x, pero ¿por qué no me da lo mismo? Porque en un lado esta x está limitada o está sobre la curva azul y en el otro lado está sobre la curva blanca para el radio menor. Entonces, a ver, vamos a ponerlo acá en este contexto, vamos a ponerlo de una vez con estas. A ver, cuando hago aquí las cuentas queda 10 más 1 más y, ¿cierto? Es decir, queda 11 más y. 11 más y. Al cuadrado menos el radio menor. El radio menor será 10 menos logaritmo natural de 2y al cuadrado. Y esto por el diferencial de y. Acá podemos hacer una observación de una vez, y es que usando el método anterior, es decir, por cascarones cilíndricos, las integrales pueden salir más fáciles. ¿Fáciles en qué sentido? A ver, si yo, por ejemplo, hago las cuentas acá, en la primera integral, en la del volumen 1, eso es una polinomial. Sí o sí es una polinomial, no hay problema. En el volumen 2, vamos a tener partes polinomiales, pero cuando multiplique x por e a la x, aquí va a quedar una integral por partes, ¿cierto? Queda una integral por partes. Hasta ahí vamos bien. Si analizamos ese primer volumen que nos dio con el otro método, con el método de arandelas, acá esta primera parte es polinomial, no hay problema, pero la segunda parte tengo un logaritmo natural de 2y y un logaritmo natural al cuadrado de 2y. Ambas integrales se hacen por partes. Ambas integrales se hacen por partes. Entonces ya tengo dos integrales que se hacen por partes. Y empezando por ahí, por este método parece que las cuentas van a ser, si bien el planteamiento, no sé, puede ser el planteamiento un poco más fácil, pero las cuentas van a ser un poco más trabajosas. Ahora, el volumen 2. ¿Cómo queda el volumen 2? El volumen 2 va a ser la integral desde 1/3 hasta 8.72. ¿Cierto? Acá como tenemos la gráfica. Y vamos a mirar entonces. A ver, voy a quitar acá algunas cosas para limpiar un poquito la gráfica. Vale. Vamos a quitar esta blanca también. Ahora, vamos a mirar una franja que esté en la segunda región. Una franja que esté en la región de arriba. Vale. Una franja que esté en la región de arriba. Vamos a ponerla en blanco. Nuevamente esta franja está entre, bueno, ahora la franja está entre la amarilla y la blanca. El radio mayor, ¿quién será? Si esto está controlado por un valor X, ¿cierto? Está controlado por un valor X. Entonces, el radio mayor será
10 menos x. Si lo observan, toda la distancia vale 10, le quito esta pequeñita que está acá, que será x, y ya está. El radio menor, ¿quién será? El radio menor, si acá también esto va por un punto x, si quieren a este llámenle x1 y a este x2 para que los diferencien. Entonces, bueno, esto será menos x1 y esto será básicamente también 10 menos x. Para diferenciarlo, pongámosle 10 menos x2, ¿vale? Entonces, para la segunda parte, el radio mayor, vamos a ver, tengo acá pi, acá. Entonces, tenemos el radio mayor será 10 menos x, ¿cierto? Pero 10 menos x en la amarilla. En la amarilla, la ecuación es y igual a 2x más 3. Es decir, y menos 3 es igual a 2x, por lo tanto x es igual a y menos 3 medios. Entonces el radio es y menos esa x. Vamos a ver. Vamos a ponerla acá. 10 menos y menos 3 medios. Todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Menos el radio menor, que es 10 menos x, pero ahora esta x está en la curva blanca. Es decir, x en la curva blanca, ¿cuánto vale? Lo bueno es que acá lo diferenciamos por colores. X en la curva blanca es logaritmo natural de 2y. Logaritmo natural de 2y, entonces acá queda 10 menos logaritmo natural de 2y, acá al cuadrado, cerramos esto y con el diferencial de y. Cuando hago estas integrales del segundo volumen, otra vez aparece estas integrales que van por partes, ¿vale? Estas integrales que van por partes. En algunas ocasiones, aunque uno tenga la libertad de resolver un mismo problema por más de un método, tal vez cuando lo resuelvo por un método, las integrales salgan fáciles y si lo resuelvo por otro método, las integrales salen mucho más complejas. Entonces, algo que yo les aconsejo, traten de plantearlo, al menos el planteamiento por ambos métodos, y ya cuando quieran resolverlo, pues miran cuál es más fácil. Si usted lo planteó, no sé, por discos o arandelas, la que quepa allí. Y cuando plantea las integrales, las ve que las puede hacer o le parecen sencillas, resuélvalas. No pierda tiempo tratando de plantearlo por cascarones cilíndricos. O, si ya lo planteó por cascarones cilíndricos y ve que las integrales puede resolverlas, aunque se vean algo trabajosas, puede ser que requiera menos tiempo resolviendo esas integrales que volviendo a plantear por el otro método y sin tener la certeza de que por el otro método vayan a ser más fáciles o incluso más difíciles las integrales. Entonces ese es el consejo que les doy. Cuando lo planteen por uno de los métodos y ven las integrales que son posibles, háganlas. Y si las ven que son imposibles, pues plantéenlo por el otro método. Bueno, acá Profe, tenemos entonces este ejercicio planteado por ambos métodos, cascarones cilíndricos y arandelas. Estos son más el tipo de ejercicios que aparecen en los exámenes y que aparecen en los problemas que son un poco más interesantes. Ejercicios donde hay que hacer varias cosas, hay que hallar puntos de corte. Les aconsejo que practiquen con la calculadora, que miren allí cómo hacer las cuentas. Contemplar muy bien las regiones, calcular muy bien el radio de giro. Cuando uno resuelve problemas en el texto, lo que pasa es que a veces estas gráficas solamente tienen de pronto dos curvas, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos x al cuadrado, y igual a x, que x al cuadrado es algo así. Y igual a x es algo de este estilo. Y x igual a 2, bueno, x igual a 2 va a estar por acá. Entonces, claro, esta es sencilla. Si yo quiero hallar este volumen por
cascarones, entonces las franjas son así y es fácil plantearlo. ¿El volumen quién será? Bueno, esto será de 0 a 1, donde se corta x al cuadrado con y igual a x. ¿De quién? De 2pi. El radio de giro es esta cantidad. El radio de giro es 2 menos x, ¿cierto? Esto vale x. ¿Y la altura quién será? La diferencia de las alturas. Entonces la altura será x menos x al cuadrado por el diferencial de x y se acabó. Quedó planteado ese ejercicio. Ya está. Acá no es difícil hallar estos puntos de corte. No es difícil ver los radios de giro ni las alturas. Entonces, algo que les aconsejo es ver los ejercicios de los exámenes. Profe, una pregunta. Señor. Por ejemplo, si yo tengo una función donde la puedo hacer por método de discos, ¿esa también se podrá por cascarones? Depende. A ver, el detalle es que no siempre se puede. Ahora vamos a ir por acá a hacer una gráfica. Dice usted si, por ejemplo, lo puede hacer por discos. Vamos a poner acá, vamos a poner lo siguiente, desde A hasta B. Y aquí, por ejemplo, vamos a considerar la función y igual al seno de x más 10, algo así. Es decir, la curva viene algo así, ¿cierto? Entonces, claro, si yo voy desde A hasta B, y esta es mi región, acá es muchísimo, y bueno, y si el eje de rotación es el eje X, es muchísimo más recomendable hacerlo por discos. ¿Por qué? Porque los discos, la altura todo el tiempo está controlada ¿por quién? Por la gráfica y el eje X. Va a ser fácil resolver el ejercicio. Si yo quiero hacerlo por cascarones, hay problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta región, ¿cierto? Bueno, en estas regiones de acá, estas franjas, son franjas que son constantes, es decir, la altura es constante, lo que va variando es el radio. Acá empieza a variar también la altura, pero el problema es cuando tenemos la franjita de arriba. Esa franja que está acotada, ¿cierto? Porque pregunto yo, ¿cuál es el ancho de esa franja? O sea, es decir, ¿cuál es la altura del cilindro que genera? ¿Cuánto da esta distancia? H. ¿Cuánto da? Y ahí hay problemas. Porque para calcular esa distancia o esa distancia como tal, tendría que plantear acá un Y, ¿cierto? Y acá esto va a tener un X1, acá va a tener esto un X2, y eso no es nada fácil bueno, de calcular para cierto punto es fácil, pero de controlar todo el tiempo no es fácil. No es nada fácil. Entonces, por ejemplo, en este caso, es muy complicado trabajar con cascarones. Muy complicado. Yo no recomendaría para nada en este caso trabajar con cascarones. No lo recomendaría. Entonces, algunas veces se puede trabajar con ambos métodos. Acá todavía se puede seguir trabajando con cascarones, pero es que es bastante complicado establecer una función que controle esta distancia todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo es complejo porque depende mucho de cómo está la función, de dónde a dónde va. Entonces, haríamos una cuenta muy larga para algo muy específico. Entonces, uno debe ver la región. Esa es la verdad. Dependiendo de la región y del eje de rotación, yo puedo escoger. Si, por ejemplo, ahora mi eje de rotación es este, entonces ahora vean que la región no la he cambiado, la región es la misma. Pero ¿qué pasa? Que mi eje de rotación lo cambié. Ahora yo no les recomiendo arandelas. ¿Por qué? Porque tiene el problema aquí. Acá tiene el problema de las arandelas. Pero ahora sí les recomiendo cascarones cilíndricos. ¿Por qué? Porque las franjas paralelas ahora están acotadas de una manera muy fácil de controlar, ¿cierto? Miren, todo el tiempo la altura está acotada entre la gráfica y el eje X y el radio de giro se puede controlar fácilmente. Entonces, no depende de la región solamente, muchachos. Depende de la región y del eje de giro.
Si la región y el eje de giro permiten hacer fácil el cálculo por arandelas, está bien. O si permiten hacer fácil el cálculo por cascarones, está bien. Hay regiones como esta, que si bien, por ejemplo, por arandelas puede ser fácil en algún momento, por cascarones será difícil. Y viceversa, depende ahora del eje de giro. Entonces ese planteamiento deben hacerlo antes de ver cómo resolver el ejercicio. Cómo será más fácil. Y eso se lo dirá realmente la forma de la región. Yo lo que les recomiendo es que siempre que una franja esté acotada entre la misma región, como lo hicimos al principio, recuerdan la de x al cuadrado, siempre que esté así y puede usted escoger el método de resolver el problema, escoja algo donde no tenga que limitarlo con la misma región. Si tiene que limitarlo con la misma región, tiene que tener una muy buena capacidad para plantear el problema. Y cuando digo muy buena es en serio. Debe saber plantear muy bien el problema porque ahí va a tener que tener muchísimo más cuidado. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cómo resolvimos el primer problema? Con simetría. ¿Cierto? Yo tomé solamente una parte y dupliqué el resultado. Y así me evito problemas. Eso es lo que les recomiendo. Las franjas que en la medida de lo posible no estén acotadas por la misma gráfica, que no estén acotadas por la misma función, porque eso en general trae problemas ya sea en el planteamiento o ya sea en las cuentas, en los cálculos. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.